Pido a nuestro coordinador, Padre José Roberto Aguilar Samayoa, presente a nuestro invitado de honor, no sin antes agradecerle a don José, en nombre de todo el comité, toda la guía que nos brinda, pero sobre todo el enorme empeño con el cual usted impulsa este proyecto. Don José. Muy buenas noches. Yo quiero presentar ligeramente al conferencista. Y primero que nada, me viene a la mente el Salmo 89, que dice: baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. El Señor ha estado muy cerca de nosotros y nos ha bendecido. Contra viento y marea, el proyecto sacerdotal ha salido adelante y en la pandemia pues nos estamos recuperando precisamente ahora en una actividad no presencial, pero también muy bendecida por el Señor. Entonces nos ha bendecido con creces en estos años con los resultados en los alumnos, pero también nos ha bendecido trayendo al Salvador personajes que nos han ilustrado con su cultura, con su sabiduría, con su experiencia. Y ahora tenemos entre nosotros al doctor Bernardo Estrada Barbier, que es doctor en Biblia, en teología bíblica, es doctor en filología trilingüe, hebreo, latín, griego. También habla otros idiomas modernos, inglés, francés, italiano, español, alemán, y me detengo porque seguramente son más. Ha sido vicerrector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, director de estudios e investigaciones de la Facultad de Teología, director del Departamento de Sagrada Escritura y en general 36 años profesor en Roma. Es miembro actualmente de las 4 sociedades bíblicas más importantes y es miembro de la junta directiva de la principal en este trienio. Ha sido profesor en Tierra Santa, ha sido profesor, aquí hago un paréntesis, yo pienso que el padre Bernardo tiene 2 currículums, un currículum que es el académico, que es muy extenso y yo estoy abreviando aquí muchísimo, y otro que es el de la experiencia de la vida. Ayer precisamente con los organizadores del evento estuvimos cenando y departiendo con él, veíamos que pues ha estado dando clases en todo el mundo. Ya decía, aparte de su participación en la Universidad de la Santa Cruz, ha sido el único profesor católico en el seminario Fuller Seminary de Pasadena, California, y que tiene 3,000 alumnos. Estuvo 6 meses viviendo e invitado allí, único profesor. Después ha estado invitado por el presidente de Polonia en Varsovia, trabajando en un proyecto que se llama El Evangelio y el Desarrollo Humano. Ha estado en y dado clases y participado en todas las ciudades conocidas de Europa y Estados Unidos, y me voy a lo más lejano para nosotros, en China, en Pekín, en Macao, en Hong Kong, en Australia. Ha impartido seminarios en el Instituto Ecuménico John Henry Newman, que es muy importante mundialmente. Y en África ha estado en Congo, en Zaire, en Sudáfrica. En fin, podría seguir. Yo pienso que en el conversatorio podríamos pellizcar un poco la vida tan rica, porque ya digo, ayer pudimos departir y pues nos contaba experiencias maravillosas, y los dejo ahora con él para no alargarme innecesariamente. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Muchas gracias a don José Roberto por esta presentación en que, bueno, sobre todo me pone en una situación embarazosa porque ahora quizá quedarán ustedes un poco desilusionados cuando empecemos a hablar. Pero bien, me había pedido que habláramos sobre el Evangelio. En realidad mi especialidad en la Sagrada Escritura es sobre los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, a pesar de que también estuve 20 años enseñando a San Pablo, pero al final me he decantado un poco por el texto de Evangelios. Y me pedía que en esta época de un poco de incertidumbre, de dificultades, sí, también de tipo sanitario, como hemos vivido la pandemia, habláramos un poco del optimismo, de la alegría que brota del Evangelio. Para que sea así, dar una voz de aliento en nuestra época, ¿sí? Con las dificultades evidentes con las cuales nos encontramos actualmente. Bien, entonces, ¿cómo empezamos? En realidad, la Biblia, la Sagrada Escritura, es un libro que nos habla frecuentemente de alegría. Nos habla también de gozo, no solo interno, sino externo. Cuando vivía en Israel, era frecuente que en las grandes fiestas, la gente por la calle lo saludaba a uno diciendo feliz fiesta, que en hebreo se dice Hag Shameach, porque viene precisamente del grande verbo hebreo que resume el gozo y la alegría, que es el verbo shamach, de ahí viene Shameach, Hag Shameach. Visto que aquí también en el comité del patronato, pues hay gente de origen árabe, en realidad la palabra es prácticamente la misma. Pero bien, esa palabra en hebreo significa no solo el gozo interior, diríamos, la felicidad que una persona prueba ante las cosas buenas, sino también un gozo externo. En el mundo semítico, diríamos, la alegría debe ser externa, debe ser externada, debe manifestarse también con hechos y con gestos. Por eso, el verbo shamach no significa solo la alegría interna, sino también la que uno expresa mediante palabras, a veces gritos de alegría o de júbilo, y luego saltos o bailes, o incluso esas manifestaciones externas que hacen ver que efectivamente tiene uno el gozo en el alma. Para poner un ejemplo, recordamos como el rey David, cuando al final llega a Jerusalén después de todo su periodo de exilio, podríamos llamarlo así, y llega con el arca de la alianza, el instrumento, o diríamos más que instrumento, sí, el símbolo por excelencia de aquel pacto que Dios había hecho con el pueblo elegido. Y cuando llevan el arca de la alianza desde una ciudad cercana a Jerusalén que se llamaba Kiryat Yearim, la ciudad de los bosques, también la llamaban Kiryat Arba porque era la ciudad de las 4 mujeres famosas en la genealogía de Israel, o sea, Sara, Rebeca, Lía y Raquel, de los patriarcas. Allí David empieza a saltar delante del arca, tocando el arpa o el instrumento que probablemente era una especie de lira oriental, y danzando y saltando delante de ella. Dice la Biblia que cada 8 pasos hacían una fiesta especial e inmolaban un animal, probablemente un carnero o un buey si había mucha gente, también para consumirlo, que probablemente habría. Y entonces allí se nota perfectamente lo que es el gozo y la alegría en Israel, algo que tiene una manifestación interna profunda, pero sobre todo externa. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el único evangelista que nos manifiesta esa alegría de un modo así patente y evidente es Lucas. Lucas usa un verbo griego en el cual se habla del salto de alegría, y lo usa 3 veces, 2 de ellas cuando Juan Bautista salta en el seno de su madre ante la visita de Jesús.
en la visitación de María a Isabel. Y es el mismo verbo prácticamente. Claro, en griego se dice de otra manera, es el verbo skirtao, pero allí se está manifestando de modo particular esa alegría semítica interna y externa. Pero bien, en Israel, ¿cuáles son, diríamos, los motivos de alegría y de optimismo? Por una parte, el don de la vida. Esta mañana recordábamos también con don José Roberto que en la Biblia existen las historias de una serie de mujeres fieles a Dios, empeñadas en sacar adelante pues, su familia y su trabajo, que por alguna circunstancia el Señor no les había dado la vida. Y entonces Sara es el caso, diríamos, más emblemático, porque es la mujer de Abraham, el padre del pueblo elegido. Y por muchísimos años el Señor no le manda un hijo. Y al final, ¿sí? Abraham se da cuenta que su mujer es ya estéril y ha perdido un poco la esperanza. Hasta que el Señor, ¿cierto?, en la parte sur de Palestina, junto a una encina, en un pueblo muy cerca de Hebrón, que se llama Mamre, allí le comunica que Sara tendrá un hijo. Y ese hijo es Isaac. Además es un nombre muy emblemático. El verbo yisak en hebreo es reír, porque Sara ríe de alegría. Primero un poco pensando que ella ya no podrá tener un hijo y poniendo en cierto modo en duda la promesa de Dios. Pero al mismo tiempo la risa es también de alegría cuando ha visto que efectivamente va a tener un hijo y que ese hijo precisamente se llamará así para recordar la alegría que Dios le había comunicado. Lo mismo pasará con Rebeca, su nuera, la esposa de Isaac, que tampoco tiene hijos durante muchísimos años hasta que el Señor le manda a los mellizos, Esaú y Jacob. Y también en Israel aparece Ana, la mujer de un sacerdote del templo llamado Elcana. Pues bien, ella será la madre de Samuel, el gran profeta que preparará la monarquía de Israel. Y Ana lloraba delante del Señor en el templo porque no le había dado descendencia. Es maravilloso ver cómo efectivamente Dios va cumpliendo con esas promesas en las grandes mujeres de la historia de Israel, y al final el resultado es siempre el mismo: una gran alegría, un gozo profundo. Y así el don de la vida representa, en cierto modo, el motivo más profundo de la alegría de Israel, además del de tener a Dios consigo, como es lógico. Pues bien, junto con esto, hay otro motivo de alegría en Israel muy grande, que es la alianza, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Cada vez que Israel recuerda las promesas divinas y el hecho de que Dios los acompaña, es un pacto relativamente simple, diríamos, porque en el fondo dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo único que le pide es la fidelidad a los mandatos del Señor y que no vayan corriendo detrás de divinidades extranjeras que al fin y al cabo son falsas, obra de las manos de los hombres, como dice la Sagrada Escritura. Luego otro motivo, quizá el sábado. Para Israel el sábado es la gran fiesta que se celebra semanalmente. Las otras fiestas, como son la Pascua, la Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, son solo una proyección del sábado en un modo un poco más, diríamos, llamativo. Pero es siempre el sábado donde la persona ha trabajado durante 6 días y ese día lo dedica al Señor, a dedicarse a la oración, a hablar con Dios y al mismo tiempo a gozar de todos los bienes que Dios le ha dado. Pero hay otro motivo, que era el que quería leerles. He traído un texto sobre el libro de Nehemías. Como saben ustedes, en Israel hay un momento en el que los reyes, al final del periodo de la monarquía, se rebelan contra la potencia extranjera que los dominaba. En este caso era Babilonia. El rey Sedecías hace un pacto secreto con el faraón de Egipto para quitarse el yugo de Babilonia
y poder, en cierto modo, tener más movilidad o más libertad. Lo malo es que Nabucodonosor se da cuenta y entonces manda a su ejército, destruye la ciudad y se lleva el poco pueblo que queda vivo, se lo lleva cautivo a Babilonia, con unas consecuencias históricas muy llamativas. Al mismo rey Sedecías le saca los ojos, se lo lleva ciego a Babilonia y él morirá en cautiverio. Pero también lo que llama la atención en todo aquello es que el pueblo pierde su lengua. A partir de ese momento en Israel ya no se hablará más el hebreo. La lengua de Israel será el arameo, que es la lengua de la gran llanura de Aram, lo que comprende ahora un poco Irak, Irán, casi hasta las montañas de Afganistán, países que están muy de moda ahora también en las noticias cotidianas. Pues bien, allí el pueblo, después de 70 años, cuando el imperio babilónico cae, es entonces la Persia, el imperio que domina el oriente y que les da permiso de volver a su patria, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Aparecen en Palestina dos grandes líderes. Por una parte, el líder político, militar y económico, que era Nehemías, el que reconstruirá los muros de la ciudad, y junto con él el sacerdote Esdras, que cuando estaba con ellos descubre en medio de las ruinas, cuando están reconstruyendo, la palabra de Dios, el rollo de la Torá, el texto de la ley por excelencia. Y entonces nos dice la Sagrada Escritura que precisamente allí cuando Nehemías lee la palabra de Dios, bueno, en realidad la lee el sacerdote Esdras, dice: llama la atención el respeto y la palabra de Dios del pueblo reunido. Esdras lee y explica la ley mientras la asamblea está en pie. Los ministros, en cambio, se postran con el rostro a tierra al escuchar la palabra de Dios, por respeto y por veneración. Dice, y entonces dicen al pueblo, Esdras y Nehemías: este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios. No estén tristes ni lloren, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Esto en cierto modo es emocionante. O sea, el pueblo que ha pasado 70 años sin escuchar la Escritura y en el momento en que vuelve a la tierra y descubre el documento, el texto con la palabra, se pone a llorar de emoción. Y entonces, junto con eso, se ve también la celebración en Israel, porque él dice: vuelvan a casa, maten los mejores animales y tengan un gran banquete, porque hoy precisamente han descubierto de nuevo el don de la palabra. Pues bien, esto como un panorama preparatorio para lo que es la nueva alianza. Démonos cuenta de que efectivamente la alianza antigua tenía una verdad fundamental, la que hemos dicho, el pacto de Dios con su pueblo, en el que Israel se compromete a adorar a Dios como único Dios y Dios a cuidar de su pueblo y mantenerlo en el camino de la fidelidad. Pero después, como dice la carta a los hebreos, claro, Dios que había hablado a nuestros padres de Israel por medio de los profetas en muchas ocasiones y también de muchos modos, últimamente, dice el texto, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces pone la comparación, podríamos decir, entre lo que es la antigua alianza y la nueva. La antigua alianza, la revelación es fragmentaria, nunca es directa. Dios ha hablado por medio de los patriarcas o por medio de los profetas. En cambio, en el Nuevo Testamento, cuando nos manda a su propio Hijo, allí la revelación es directa. Ya es el Hijo el que nos revela el Padre. Y además ya no es fragmentaria, es una revelación total. Todo el misterio de Dios viene revelado podríamos decir, sí, a los oyentes y sobre todo a los discípulos de Jesús. La nueva alianza ya supone un crecimiento infinito
en cuanto al conocimiento de Dios y de sus promesas. Entonces se entiende cuál sería el punto focal, podríamos decir nosotros, de la alegría que brota en el Evangelio y en la palabra de Dios. Yo diría que está centrado en la Natividad. Cuando la noche de Navidad el Señor nace en una gruta en Belén, nos dice la Escritura que un ángel aparece al abierto donde se encontraban los pastores apacentando el rebaño. Ahora, esto es un indicio de que probablemente no era de invierno, porque si estaban al abierto, podía ser una tarde de otoño no demasiado fría, donde estaban los pastores. Pero si aparece el ángel y les dice, les anuncio una gran alegría, las mismas palabras que ahora se usan cada vez que viene elegido un romano pontífice. Yo les anuncio una gran alegría, y dice, porque en la ciudad de David hoy nos ha nacido un Salvador, que es Cristo, Mesías, el Señor. Y entonces, allí nos está poniendo el fundamento y la esencia de toda la alegría que brota de la Biblia, en cierto modo, porque el Antiguo Testamento es todo un texto que va convergiendo hacia el momento culminante, que es la plenitud de la revelación, que es además la que nos la dice San Juan. San Juan nos dice, a Dios nadie lo ha conocido, pero el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él es quien nos lo ha revelado. Y entonces, cuando el ángel está diciéndole a los pastores, les anuncio una gran alegría, en realidad nos está diciendo que la era de salvación ha llegado a la humanidad. Pero no solo, ¿cierto? A nosotros nos bastaría solo pensar que Dios ha pisado esta tierra de los hombres, ha venido a estar con nosotros, ha compartido nuestra vida, nuestras inquietudes, nuestro mundo, con sus dificultades, y podríamos decir también con los aspectos positivos y negativos que comporta la vida humana. Eso todo lo ha querido vivir el Hijo de Dios cuando se ha encarnado. Y entonces, allí, además de eso, lógicamente, el ángel, cuando menciona la gran alegría, dice, ha nacido hoy el Salvador. Porque la humanidad, que estaba un poco oprimida, por el pecado y por la separación de Dios, vuelve a encontrar el camino de la amistad y de la unión con Dios por medio de la salvación que nos trae su Hijo. De ahí que decíamos antes, quizá el punto culminante, por no llamarlo también punto focal, de todo el optimismo y la alegría que brotan en la Biblia, se centra en el momento de la Natividad. Es allí cuando efectivamente el grande misterio de la salvación nos viene revelado. Y como punto secundario que decíamos antes, vendrá también el Hijo, no solo a dar su vida por nosotros y a salvarnos, sino también a revelarnos el misterio de Dios. Claro, en Israel se vislumbraba un poco lo que podía ser Dios mismo, pero siempre de un modo imperfecto. Jesús, en cambio, nos revela la intimidad de Dios mismo. Nos dice que Dios es Trinidad, que es tres personas, si lo podemos llamar así, sí, en el que cada una de ellas compenetrada en un diálogo de amor y de conocimiento, ¿cierto?, constituyen un misterio inefable que apenas los cristianos podemos vislumbrar sin llegar a penetrar, como es lógico. Pues bien, también esa palabra de alegría que aparece en el Evangelio no se limita solo a la Natividad, aunque la Natividad, podríamos decir, es el punto de partida. En el Evangelio, por ejemplo, se nos cuenta, San Lucas, que el Señor, después de que ha mandado los discípulos en misión por ciudades y aldeas, manda 72 o 70 discípulos. Ahí el texto no está muy claro, pero sí. Dice, cuando ellos vuelven, dice el evangelista, Jesús se llena de alegría por el Espíritu Santo y exclama, diciendo, yo te bendigo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños? Entonces allí el Señor, cuando los discípulos le están hablando de los frutos de la evangelización, de cómo el mensaje se va extendiendo, ¿cierto?, por lo que era el territorio al que Jesús había llegado para anunciar el evangelio, descubre cómo la gente sencilla, los pequeños, van viendo y penetrando en el gran misterio de Dios. No que los sabios y los prudentes no lo consiguieran, lo conseguían a fuerza de estudio, de lucubración, podríamos decir, pero lo que es maravilloso es esa revelación directa, espontánea, simple, con la que Dios se revela a los pequeños. Y eso emociona a Jesús. Ahí estamos claramente, porque el Evangelio lo dice explícitamente, se llenó de gozo del Espíritu Santo para proclamar todo aquello. Entonces, el mensaje de salvación que hemos encontrado en la Natividad ahora se extiende en la evangelización de la Palestina primero y luego del mundo entonces conocido, el mundo civilizado, que era el Asia Menor, toda la parte del Oriente, y sobre todo el Occidente, a donde llegará Pablo. Y aquí también, enganchando nosotros con Pablo, podemos pensar en el primer documento del Nuevo Testamento, que es la carta a los tesalonicenses. Hacia el año 50, Pablo llega a Europa. Antes no había tocado la tierra europea. Y entra por el estrecho, ¿cierto?, que divide el Asia Menor de Europa, en la tierra de Macedonia. Allí pasa por 3 ciudades, por Filipio, ¿cierto?, por Filipos, por Anfípolis, por Berea, pero sobre todo se detiene en Tesalónica. Allí evangeliza a toda una comunidad y después de dejarles el evangelio se baja para la parte sur de Grecia, para la península de Acaya, y permanece en Corinto. Desde ahí les manda a Timoteo para que la comunidad le cuente cómo va. Y entonces Pablo escribe su primera carta. La primera carta a los tesalonicenses, que es además el primer documento, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Y entonces les habla, esto es uno de los testimonios más maravillosos, porque Pablo cuenta cómo se realiza una evangelización. Cuando él llega a una comunidad que no conocía a Cristo, les anuncia el Señor y cómo van respondiendo y cómo van creciendo en la fe hasta constituir, podríamos decir, una iglesia madura, la iglesia local, la de Tesalónica. Y allí permítanme que les leo un pequeño párrafo, ¿sí?, sobre esta realidad. Cierto, los hechos también nos cuentan que después de 3 sábados, Pablo consigue ya hacer un grupo de fieles que lo van escuchando. Y al comienzo de la carta a los tesalonicenses dice: les fue predicado nuestro evangelio no solo con palabras, sino también con poder y con Espíritu Santo, con plena persuasión. Saben cómo nos portamos entre ustedes en atención a la comunidad. El evangelio llegó a ser para ellos no solo palabra, sino también potencia de Dios. Dinamis, decía. La mera sabiduría humana resultaría ineficaz. El agradecimiento se refuerza con el recuerdo que Pablo les hace de haber sido ellos testimonio de la gracia de Dios. Y allí les dice cómo recuerda delante del Señor, dice, la fuerza de la fe, el testimonio de la esperanza y el ardor de la caridad. Menciona las 3 virtudes teologales que en cierto modo han conformado la comunidad. Entonces Pablo, al fin y al cabo, abre su corazón en agradecimiento y en gozo ante Dios por los frutos de esa evangelización en la comunidad de Tesalónica. Hay otro texto, sí. Es verdad que en nuestra época, cuando pensamos a la palabra de Dios, nos puede venir un poco de desaliento al ver que quizá los frutos no aparecen inmediatamente. Estamos en una época difícil.
En todos nuestros países hay dificultades. Pensamos en América Latina, dificultades de tipo económico, político, social. Es innegable. Quisiéramos tener una sociedad más igualitaria, una gente que pudiera participar más, ¿cierto?, de todos los frutos de este progreso del que algunas personas disfrutan, por lo menos en los países ricos, quizá en exceso. Pues bien, ante todo aquello, nosotros debemos estar seguros de que la palabra de Dios lleva consigo una fuerza capaz de transformar nuestra sociedad. Por eso al principio hablábamos de alegría, pero es que junto con la alegría, la palabra que la acompaña es optimismo. En realidad, la palabra de Dios no encuentra obstáculos cuando se sabe vivir, se aplica y se pone en práctica. Quizá ante esto me recordaba del inicio de la carta a los Romanos. Allí San Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree. Yo creo que esto sería en cierto modo el fundamento de nuestro optimismo y también de la alegría cristiana, en cuanto que el Evangelio es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. Al principio no me quería detener a leerles un poco más del texto de Nehemías, cuando el sacerdote Esdras lee la escritura delante del pueblo, pero termina después de esa lectura diciendo: la palabra del Señor es nuestra fortaleza. En cierto modo es un texto paralelo con lo que acabamos de recordar de San Pablo en la carta a los Romanos. La fuerza del Evangelio, poder de Dios para todo el que cree. Y luego en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 12, que Pablo es la parte exhortativa que los lleva a pensar en lo que debe ser nuestra vida delante del Señor, dice: inicia invitando a los destinatarios a ofrecer la propia vida, dice, ofrecerse como víctima pura, santa, agradable a Dios y a no conformarse con este siglo. Por una parte, sí, tenemos la fuerza de la evangelización, la fuerza de la palabra de Dios, pero por otra también las realidades objetivas, las dificultades con las que se enfrenta cualquier persona cuando quiere anunciar el Evangelio. Y allí diríamos que entre esos dos contrastes es donde debe prevalecer esa confianza que tenemos en la palabra de Dios y en lo que puede comunicar, y en general el mismo Evangelio. Pues bien, Pablo les invita allí en Romanos un poco más adelante, en el capítulo 12, y les quería leer la exhortación que hace a la comunidad. Dice: quien ejercita la misericordia y obra en favor de los demás como el buen samaritano, lo debe hacer con alegría. Se entiende como cualidad interior de quien ejercita la misericordia. Este es el único pasaje de la literatura paulina donde el verbo que expresa la misericordia, el dolor de las entrañas ante el sufrimiento ajeno, dice, va acompañado por la alegría. Y luego Pablo les dice, hace una serie de exhortaciones casi en cadena que desde el punto de vista poético son bellísimas. Y ahí está hablando también no solo de la fuerza de la palabra, sino de su efecto en la comunidad. Ahora sí, les leo cuando dice, en el afecto fraterno, amorosos, dice, con hospitalidad, gozosos en la esperanza. Era allí donde quería llegar yo, ¿cierto? Porque les dice, efectivamente, la alegría proviene en gran parte del ejercicio de la esperanza, en la medida en que tenemos confianza en Dios. Bueno, y en realidad el Señor, sobre todo en el Evangelio de San Juan, está continuamente infundiendo confianza a los discípulos para que precisamente se sepan apoyar en esa gran virtud, el verdadero motor de la vida cristiana, que es la esperanza. Entonces les dice, por ejemplo, no se turbe vuestro corazón, su corazón, dice, porque si creen en Dios, también creen en mí.
Y en realidad el Evangelio es precisamente la buena nueva que cuenta la vida de Jesús y sus palabras, sus enseñanzas. Allí, bueno, quería ya, cuando nos acercamos un poco al fin, que recordáramos también un texto de la primera carta de San Pedro. San Pedro, en el capítulo 3, dice que un cristiano se debe comportar, ¿cierto?, como aquel que en cualquier momento y cuando se lo pidan, da razón de su esperanza. Entonces, el Evangelio, con ese anuncio gozoso, porque es el anuncio de salvación, nos asegura no solo que hemos sido salvados del mundo de las tinieblas y de la muerte, sino que además, lógicamente, aunque lo mencionamos solo de paso, la vida de Jesús termina en la resurrección, que es la causa de la nuestra y que nos dará una vida para siempre en Él mismo. Entonces, esa esperanza proviene, por una parte, de la salvación en Cristo, por otra, de la esperanza de la resurrección futura que nos mantendrá con Cristo para siempre y de la cual nosotros debemos dar testimonio. De ahí que esas palabras de San Pedro, que sepamos dar razón de nuestra esperanza a quien nos lo pida. Estamos ahora en una época, podríamos llamarla desesperanzada, no sé si del todo, porque gracias a Dios hay mucha gente que en medio de las dificultades sabe ver los aspectos positivos y sabe ver las dificultades también como lo que realmente son, es decir, desafíos, oportunidades que nos dan para ponernos en ejercicio y intentar hacer el bien por nuestra parte, contribuyendo al bien común. Pues bien, eso es precisamente la esperanza cristiana que brota, en cierto modo, de la alegría del Evangelio, de esa realidad que el Señor ha venido a comunicarnos. Pues bien, sí, esto más o menos quería darles un pequeño esbozo, ¿cierto?, de lo que es la alegría en la Sagrada Escritura y también de la que se encuentra especialmente en los 4 evangelios, porque allí es donde mejor ciertamente viene evidenciado. Acordémonos que en el Concilio Vaticano II, cuando se decía, si todos los libros de la Escritura son revelados por Dios, en el Nuevo Testamento ocupan un lugar de excelencia los evangelios, y es lógico, porque contienen la vida y las enseñanzas del Verbo encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias. Qué maravillosa charla. Muchísimas gracias, don Bernardo. Nos sentimos tan halagados y agradecidos que ha venido usted desde Colombia para podernos acompañar en esta noche tan especial, sobre todo de agradecimiento para todos nuestros donantes. Ver tal profundidad realmente de lo que nos ha dicho, nos ha dejado pensando bastante y hablar de la época actual, como usted decía al final, y dice, los tiempos difíciles, digámoslo así, parafraseándolo, son motivo de esperanza, porque hay oportunidades también, ¿verdad? A veces como que solo vemos el vaso medio vacío y nos cuesta encontrar en lo que está pasando hoy en día con una pandemia tan fuerte, con unas circunstancias que nunca pensamos que íbamos a vivir, que pueda haber un sentido positivo y una esperanza de lo que estamos viviendo. ¿Cómo interpreta usted lo que estamos viviendo en este momento? Sí, lógicamente que los tiempos que vivimos nos damos cuenta de que ha habido determinados factores que nos han llevado hasta esta situación, pero al mismo tiempo, claro, como cristianos, nosotros sabemos que Dios no abandona a la humanidad. Es cierto, Él respeta la libertad y a los problemas, digamos, cotidianos se ha sumado la pandemia, que ha sido verdaderamente un problema serio. Son ya casi 2 años que llevamos en unas circunstancias donde, por ejemplo, el trabajo se ha disminuido, donde hay mucha gente que está pasando necesidad, pero al mismo tiempo
nosotros sabemos que Dios mismo suscita en los corazones y en la mente de tantas personas, o sea, nuevas posibilidades, nuevas iniciativas con las que aquello se pueda realizar. El optimismo cristiano viene precisamente del hecho de que hay muchas personas que efectivamente lo estamos viendo aquí. O sea, aquí estamos testimoniando, sobre todo pasivamente, todo el bien que ustedes han hecho para formar personas, sobre todo sacerdotes que tienen un factor multiplicador inmenso, con la posibilidad que tienen de llegar a tantas personas, ¿cierto?, que se les está formando, se les está ayudando para que ellos a su vez sean puntos de luz y de referencia para todas las personas. Nos pregunta alguien, ¿cómo vivimos esa alegría de la cual usted habla en medio de tanta preocupación en nuestro país? Cierto. Sí, aquí aunque no conozco mucho, he podido documentarme un poco al llegar, pero efectivamente nos damos cuenta de que en nuestros países de Latinoamérica hay muchos problemas, ¿sí?, hay dificultades, y por otra parte, ¿sí?, comprendemos nosotros que todas las situaciones en el fondo son pasajeras, sí. Lo único que permanece es Dios. Y entonces puede ser que unas circunstancias difíciles y, diríamos, comprometidas por las que se pueda pasar por un periodo histórico, en otro momento, quizá no demasiado lejos, se pueda encontrar no solo una solución, sino de ver cómo la situación puede cambiar totalmente. O sea, ¿y eso a qué se debe? En parte a la colaboración de nosotros los seres humanos, pero en parte también a la providencia divina que permite, diríamos, suscita las fuerzas benéficas y positivas en las personas indicadas. Uno encuentra que en los grandes momentos, en las grandes crisis, digamos, surgen los grandes cambios también y surgen grandes oportunidades de hacer cosas muy diferentes que de otra manera se mantiene uno en un status quo y todo. ¿Cómo interpreta usted que va a salir este mundo? O sea, ¿qué va a quedar después o qué va a nacer después de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque yo percibo que está muriendo algo, están haciendo algo la tecnología, todo esto que estamos observando, pero ¿cómo lo ve usted desde un punto de vista más espiritual, digamos? Sí, bueno, aquí se ve como en toda época Dios siempre ha suscitado personas singulares que son efectivamente los santos. Cuando uno mira, por ejemplo, la situación de Milán en el siglo IV, cuando el Imperio Romano estaba invadido por una herejía tremenda, como era el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús y en realidad ponía en jaque toda la fe cristiana. De pronto, Dios suscita a un San Ambrosio, que además ni siquiera pensaba en una carrera eclesiástica, ¿no? Como el padre Luis cuando nos decía que estudiando ingeniería quizá no se le había pasado por la cabeza llegar a ser sacerdote. Y en parte también los que estamos aquí presentes hemos pasado por una situación similar. Y de pronto aquel hombre, siendo el alcalde de la ciudad, bien elegido obispo por votación popular, cuando menos se lo espera, y transforma una ciudad y prácticamente todo el Imperio Romano, que vuelve a ser cristiano. Lo mismo, bueno, el mismo John Henry Newman, cuando estaba en Londres, que veía toda la potencia de aquella ciudad y un poco, sí, lo pequeño que él era, de cómo le pide a Dios que efectivamente le dé una fe suficiente para poder emprender esa tarea, y consigue hacer cosas maravillosas. O sea que, en cierto modo, cuando hablábamos del optimismo de la palabra de Dios, sí, es también esa palabra de Dios que convoca y que llama a las personas indicadas para que actúen en el momento preciso. Nos preguntan, ¿por qué no aparece que Jesús sonría o se ría en los evangelios? Sí, efectivamente, es un poco peculiar. En parte porque yo pienso, claro, el gozo de Jesús es mucho más profundo. Y la risa, en realidad sí, es característica del ser humano, claramente. Pero el hecho de que sonría, bueno,
al texto que hemos leído de San Lucas, cuando el Señor se llena de gozo del Espíritu Santo, claramente habrá implicado una sonrisa. De la misma manera también cuando acoge a los niños y el Señor los abraza, nos dice Marcos. Ahí necesariamente de Jesús habrá surgido esa sonrisa benévola, paterna, diríamos, de verdadera amistad. La risa es otra cosa, y ahí sí nos debemos de quedar con esa incógnita de por qué el Espíritu Santo no nos ha hecho nunca ver a Jesús cuando reía. Luego nos preguntan, ¿cómo podemos entender la fuerza que tenían los primeros cristianos, especialmente San Pablo, para mantener una alegría permanente a pesar de tantas penurias como pasó en su vida de apóstol? Sí. Efectivamente, cuando leíamos ahora en la carta a los Romanos que Pablo dice, como resumen prácticamente la vida cristiana, gozosos en la esperanza, él está poniendo como en práctica lo que él mismo ha vivido, las dificultades de su vida. Pablo, por ejemplo, habla de todos los sufrimientos que ha pasado por Cristo, pero luego al final dice, pero lo que verdaderamente me llena es mi preocupación por todas las iglesias. Y dice, ¿quién enferma que yo no enferme con él? ¿Quién está sufriendo que yo no sufra con él? El verdadero gozo de Pablo estaba en identificarse con la persona que tenía necesidad de él, y entonces se olvidaba de sí mismo. En cierto modo, si podemos citar aquí el gran inspirador de la Universidad de Navarra y de la Universidad de la Santa Cruz, que es el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá. Él decía, el verdadero gozo cristiano proviene de olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás, y eso Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Y eso fue precisamente lo que hicieron los primeros cristianos. Pablo no ahorró ningún esfuerzo para llevar el Evangelio, y eso lo colmó de felicidad a pesar de las dificultades. Me viene a la mente el tema de la cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. ¿Es esa cruz la que debemos de amar? ¿Cuál es esa cruz realmente? Porque encontramos bastantes cruces en este mundo, ¿verdad? Cierto. Entonces, sí, ese es un misterio, claramente. O sea, nosotros los cristianos amamos la cruz solo porque vimos que el Hijo de Dios padeció el tormento de la cruz para podernos salvar. Si no, la hubiéramos rechazado como cualquier persona normal que se agarra a la vida como un don grande, inmenso que Dios nos ha dado. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué un cristiano puede o debe sufrir? Dice, porque el Hijo de Dios, pudiendo no sufrir, sufrió por nuestra causa y voluntariamente y sin necesitarlo. Entonces, claramente estamos viendo que el sufrimiento ante, digamos, con esa apariencia negativa que tiene, porque es así, el dolor, encierra una fuerza sobrenatural inmensa, porque es la fuerza que nos ha salvado. Claro, Jesucristo viene a la tierra y muere por nosotros precisamente para demostrarnos que ese dolor tiene un poder salvífico. Y entonces se entiende por qué nos invita también a seguirlo. Pero claro, los cristianos no somos masoquistas, no vamos a buscar el dolor ni por un placer, ni por un motivo de snobismo, si quisiéramos decirlo. No, lo hacemos solamente porque es el camino que Jesús ha emprendido y ha seguido. Y gracias a eso sabemos que es bueno. Por eso nos alegramos. Y entonces Pablo lo decía, yo me alegro en mis debilidades y en mis sufrimientos y en mis miserias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Dios me ayuda. Siguiendo con la cruz, nos preguntan, ¿a dónde queda la alegría y el optimismo en la pasión de Cristo? Claro, efectivamente cuando uno lee, bueno, por ejemplo, la oración de Jesús en el huerto, es algo normal y natural. ¿Cómo Jesús no quiere morir? Le dice al Padre, Padre, si tú quieres que esto pase, este cáliz, de mí sin que yo lo beba, es decir, que yo no sufra esto. Pero inmediatamente Él se da cuenta que hay un motivo superior que en cierto modo nos lleva a
aceptar aquello. Y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el único modo de entenderlo es simplemente ver el objetivo o el fin o el bien sobrenatural que de eso se deriva, aunque aparentemente no se le vea ninguna ventaja. Esa es la gran paradoja del cristianismo, el pensar que la cruz, más que negativa, es positiva. Y justamente nos preguntan sobre el huerto. Dice, en la agonía de Jesús en el huerto, Jesús dice que su alma está triste hasta la muerte. ¿Es compatible un tipo de tristeza buena para un cristiano? Sí, ciertamente. Hay un texto de la carta a los Corintios en el capítulo 6, la segunda carta, donde Pablo se lamenta un poco de haber contristado la comunidad porque les hace unos reproches muy duros, porque además no se comportaban bien. Ellos empezaron a dudar que Pablo fuera un verdadero apóstol, entre otras cosas porque habían aparecido unos falsos apóstoles en la comunidad de Corinto que daban conferencias muy bonitas y que luego les pedían dinero, como hacían los retóricos de la antigüedad, que daban una conferencia. Bueno, y en nuestra época ha sido siempre proverbial el señor Henry Kissinger, que cada vez que daba una conferencia pedía $100,000, ¿no? Que no está nada mal. Pues bien, entonces, en aquella época, en cambio, Pablo no pedía dinero. Y empezaron a acusarlo porque les hacía mala competencia, claro. Pablo predicaba gratis. Entonces empezaron a decir que él no era apóstol. Y entonces Pablo hace un reproche muy fuerte, yo diría casi un regaño a la comunidad de Corinto. Y entonces les dice, veo que se han puesto tristes. Les dice, pero hay dos tipos de tristeza. Una tristeza que nos lleva a ver en la parte negativa nuestra, a rectificar y pedir ayuda, y la otra que se queda solo en el lamento y en la desesperanza. Dice, la primera tristeza lleva a Dios, la segunda no. Ahora, cuando Jesús dice, mi alma está triste, es porque está pensando que va a perder el don más precioso que tenía desde el punto de vista natural, que es la vida humana. Pero al mismo tiempo, cuando dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, está viendo las consecuencias positivas y el fruto que se derivará de perder la vida. Nos preguntan, en vista de la situación pues que tantas familias han perdido a seres queridos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevar alegría y esperanza a las familias que han perdido a sus seres queridos por la pandemia? Gracias. Sí, bueno, en nuestra época, donde hay tanta, diríamos bienestar y ventajas que la sociedad moderna nos ofrece, cada vez se aprecia más la vida humana y cada vez se sufre más con la muerte. Claro, la muerte es vista como algo negativo, como casi un final ciego de nuestra vida que no parece tener una razón de ser. Entonces allí el único modo es agarrarnos a la fe. Si no nos explica. Claro, estamos ahora en el mes de noviembre que la iglesia dedica preferentemente a los difuntos. Y allí cuando en la Eucaristía se lee el prefacio de difuntos, dice, aunque la certeza de morir nos entristece, y eso entristece a todo el mundo, a empezar por nuestro Señor Jesucristo, lo leíamos. Dice, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Ahí está el gran cambio, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y entonces, el único modo de consolar a tanta gente que ha perdido seres queridos es hacerles ver la promesa de la inmortalidad de la que ellos ya estarán gozando, porque además si una persona ha sufrido y ha sabido padecer y ofrecer al Señor ese sufrimiento, ciertamente Dios la habrá recompensado y habrá cerrado también un ojo ante los defectos y pecados que todos tenemos. En nuestros tiempos vemos justamente ese temor a la muerte, digamos, ese sufrimiento por los que se han ido, pero es lo contradictorio que el aborto va ganando espacio, la eutanasia también. Entonces, ¿cómo podemos conciliar ese amor a la vida y ese desprecio a la vida? Sí,
Sí, esta mañana comentábamos, hace unas 3 semanas el Papa en un discurso habló muy fuerte contra el aborto, diciendo que es uno de los crímenes más grandes, porque además se está acabando con la vida de una persona inocente. Ahora, ¿por qué quizá no tenemos esa misma sensibilidad que tenemos ante la muerte de una persona querida? Y el motivo es porque al fin y al cabo la vida en el seno materno no se lamenta, es una voz silenciosa, claro, inocente, que no tiene ni siquiera la voz para quejarse cuando le van a quitar la vida. Y como está tan unida, en cierto modo, a nuestra sociedad que busca el placer, y a veces, claro, una vida humana comporta dificultades, esfuerzos, sacrificios, ciertamente. Entonces, se está prefiriendo más bien una vida cómoda y eliminar, digamos, la vida humana, la que menos efecto hace o la que menos se siente, diríamos, la más silenciosa. Es cierto que estamos llegando también, como es lógico, eso ya se sabía, cuando no se respeta la vida en su inicio, tampoco se respetará al final. Los casos de eutanasia y las leyes que se han aprobado, sobre todo en Europa, pues son, pero verdaderamente terribles, de cómo se acaba con una persona simplemente porque no es económicamente útil, como si solo el valor material contara en esta vida. Hablando un poco de los jóvenes, tengo 2 preguntas acá. ¿Cómo nos recomienda transmitir optimismo y esperanza a un joven de hoy en día? Bueno, por una parte, sí. Hemos de darnos cuenta que la vida es un don y la misma gente joven, cuando se da cuenta y comprende que tiene todo un porvenir por delante, un futuro que se puede forjar, digamos, con pocas palabras, ya podríamos darle un poco de optimismo para que emprenda ese camino de la vida. Y por otro lado, como siempre, lo que más mueve son los ejemplos positivos. Entonces, hacerles ver también cómo se presentan también en la iglesia casos de gente joven que ha sido extraordinaria. Ustedes se acuerdan el año pasado con aquel joven de Milán, de una familia muy rica, que decidió dedicarse al servicio de los demás y murió jovencísimo porque tenía un cáncer que le acabó con la vida en poquísimo tiempo, Carlo Acutis, y que fue beatificado en un tiempo récord. Entonces, es el ejemplo de una persona que efectivamente ha escogido unos valores superiores y ha servido de ejemplo y de luz para los demás, también los de su edad. Y siguiendo con los jóvenes, nos dicen, pero maravillosa ponencia del presbítero y doctor Bernardo Estrada, ¿qué evangelios de alegría y optimismo nos recomienda leer a nuestros hijos en estos tiempos de incertidumbre por la pandemia? Saludos cordiales. Bueno, sí, evangelio significa anuncio. Yo recomendaría en modo particular, si en estos tiempos, leer la carta a los Filipenses. La quería mencionar, pero vi que ya el tiempo se me estaba acabando. Pero la carta a los Filipenses es un canto de alegría todo el documento. Porque Pablo tenía un especial agradecimiento con esa comunidad, que era la más generosa. Pablo llega a Corinto y tiene que ponerse a trabajar. Él era talabartero, trabajaba muchísimo el cuero y hacía de todo, o sea, tiendas, bolsas, correas, lo que queramos, y así se mantenía. Pero cuando llega a Filipos, los fieles de la comunidad le dicen: aquí no trabajas, aquí te mantenemos nosotros y tú te dedicas solo a predicar el evangelio. Y Pablo lo agradece muchísimo porque se le iba muchísimo tiempo para poder ganarse el pan. Y entonces, en su carta a los Filipenses se expresa todo ese agradecimiento a la comunidad por lo que ha hecho, porque no solo era allí. Cuando Pablo vuelve a Corinto, desde Filipos le mandan dinero para que él no necesite trabajar en obras materiales y dedique su tiempo a la predicación del evangelio. Y entonces hay, por ejemplo, un capítulo, el último capítulo, donde empieza diciendo: alégrense siempre en el Señor. Y se lo repito, alégrense siempre. Dice, porque nuestra vida
debe ser manifestada a los demás, y el mejor ejemplo del Evangelio es la alegría. Uno, al leer y ver un poco la historia, encuentra que han habido pandemias a través de la historia, ¿verdad? Y siempre uno piensa que la que le toca que vivir a uno es la peor. Pero sí, son diferentes, a pesar de la tecnología, de los avances y todo, siempre llegan, ¿verdad? Entonces, ¿será que esto es un mensaje para que seamos un poco más humildes también? Sí, yo creo que, aunque lógicamente no es que Dios nos haya mandado la pandemia para que nosotros reflexionemos, sino que somos los mismos seres humanos los que hemos creado las circunstancias para que esto se diera. Pero por una parte tenemos una globalización y una comunicación en el mundo tan inmediata y tan presente que cualquier hecho nos conmueve y, bueno, y nos sacude. Claro, los muertos de la pandemia más o menos han sido 5,5 millones, que es mucho, una cifra muy grande. De todos modos, tengamos en cuenta que el número de muertos cada año, simplemente por razón natural, de 7,000 millones que tiene la humanidad, con un 1% de muertes ya da 75 millones. O sea, casi 15 veces más de los que han muerto por pandemia. Bueno, eso no es para justificarlo, pero sí nos hace ver que ante toda los efectos que ha tenido, y sobre todo cómo agarra a una persona y se la puede llevar en poquísimo tiempo, eso ha sido, pues podríamos decir, tremendo, sí. Y sobre todo la comunicación de aquello que se ha extendido en el mundo, inmediatamente viéndolo prácticamente en directo, ¿no? Presencialmente esas muertes. Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, la primera gran pandemia que hubo en la historia, por lo menos documentada, es la de Europa en el 1250, que le tocó vivir, por ejemplo, a Santa Catarina de Siena. Europa tenía 50 millones de habitantes en aquella época, toda Europa. Y después de la peste murieron 30 millones. Quedaron 20 millones en todo el continente para volver a empezar, con unas historias, pues sí, a veces pintorescas, pueblos donde, por ejemplo, no quedaba nadie y no había propietarios, y entonces organizaban una especie como de concursos para que la gente llegara y ocupara las casas que habían quedado libres y sin dueño, y se volvía a poblar el continente y volviendo a empezar. Claro, es cierto que en el medioevo, donde había una gran fe en la inmortalidad y en la vida eterna, la gente veía la muerte como un paso simplemente hacia la eternidad. Ahora que apreciamos tantas y tantas cosas buenas que nos da la vida, quizás sufrimos un poco más ante la muerte, aunque debo decir que a todos nosotros la idea de la muerte un poco de susto nos da, entre otras cosas porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar al otro lado. Dice una persona, hoy existe una gran cantidad de personas que padecen de otra pandemia, que no es infecciosa, sino de naturaleza psiquiátrica. Me refiero a la depresión. El Papa Francisco lo ha puesto como su intención de este mes. ¿Cómo podemos desde el Evangelio ayudar a esas personas que tienen depresión? Sí, efectivamente es quizá uno de los problemas más serios, porque cuando uno ve el sufrimiento físico de una persona, incluso la falta de inmovilidad o el que haya perdido algún miembro, un brazo, una pierna, y nota el dolor de aquella persona, efectivamente es conmovedor. Pero cuando aquello sucede en la mente, que una persona no tiene control sobre sí misma, ¿sí?, es sorprendente de todos modos. No es porque en los siglos pasados no hubiera depresión, podía haberla, pero ciertamente nunca en las proporciones que la estamos viviendo ahora. En parte, ¿por qué? Bueno, porque cuando una persona dedica toda su vida solo a satisfacer sus gustos, sus placeres y sus deseos, en el momento en que encuentra todo satisfecho, ha perdido ya el motivo para vivir, y entonces es más fácil que caiga en manos de la depresión, pero efectivamente es una enfermedad durísima. Y ante aquello, ¿qué remedio se puede dar? Yo creo que no existe ninguno fuera del de la gracia. O sea, hay una realidad cristiana que está en la base de todo el optimismo y la alegría cristiana, que se llama la filiación divina. O sea, el saber que somos hijos de Dios,
que Dios es nuestro Padre y que vela por nosotros, debe ser siempre un motivo de consuelo. Ayudar a esas personas, ¿cierto?, desde el punto de vista material en todo lo posible, e intentar que razonen de esa manera, sabiendo que en realidad Dios quiere nuestro bien. Pero ciertamente es un desafío para nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay como otros temas también que tal vez han quedado como soslayados, digamos, por el tema de la pandemia y todo, ¿verdad? Y que al final de cuentas, ¿cómo percibe usted que vamos a enfrentar el 2022, digamos, en adelante? ¿Qué habremos aprendido? ¿Nos habrá acercado esto más al Señor? ¿Nos habrá hecho un poco más espirituales? ¿Tendremos una mayor conciencia de la muerte, del significado de la vida? ¿Cree que habrá un cambio importante en el mundo y en la humanidad? Bueno, yo creo que la pandemia sí, en medio de todas las cosas negativas, sí que ha traído algunos aspectos positivos. Y uno, el que ahora somos conscientes de la fragilidad de la vida humana, a pesar de todos los avances de la técnica, de la ciencia y de la medicina, cuando tantas vidas se han podido salvar. Pero, en cierto modo, hemos tocado el aspecto frágil de la vida humana, que eso permanecerá siempre. Por otro lado, es cierto también cómo será nuestro futuro, en parte, o sí, yo diría casi todo, de cómo estamos viviendo el presente. Nosotros sabemos que si ahora estamos contribuyendo al bien común y al bien de los demás, poniendo nuestro grano de arena, estamos garantizando que el futuro también será bueno. Usted hablaba de la igualdad y que en el mundo hay mucha desigualdad. Y la pandemia ha venido a ampliar esas brechas. Vemos hoy multimillonarios que han crecido sus fortunas increíblemente, ¿verdad? Se le decía a Elon Musk, por ejemplo, que si daba el 10% de su fortuna se acababa el hambre en el mundo, ¿verdad? Para dar un ejemplo así. Pero, ¿cómo ve usted ese tema de la desigualdad a partir de la pandemia y todo lo que vivimos? Sí, de la misma manera que se ha creado un poco la mentalidad o el mito de que mientras más rico se es, más se ha triunfado en la vida. Habría que hacer, sí, y eso en cierto modo nos compete a todos, crear una mentalidad en la que se vea que la verdadera felicidad y el verdadero éxito es poder ayudar a mucha gente con los medios de los que se dispone, ¿sí? Pues sabiendo que, eso es verdad, la Iglesia siempre lo ha dicho, que la propiedad tiene una función social y una posibilidad de ayudar a los demás. Entonces, en la medida en que lo hacemos, ciertamente estaremos haciendo tanto bien para esas personas y también para nosotros mismos, al tener la alegría de poder ayudar a otras personas. El tema de los evangelios, que justamente es el tema que hemos estado abordando. Usted nos decía de que en los evangelios está esa razón, ese sentido de la esperanza, del optimismo, pero cada vez estamos más concentrados en los videos, en los tweets, en las cosas así más efímeras y además más cortas, ¿verdad? Los evangelios son como algo... ¿Cómo podríamos incentivar que leamos más los evangelios, que estudiemos, que recemos más? Usted me contaba hace un rato algo que me llamó tanto la atención y también lo puede compartir, y es lo que pasó con el sacerdocio después del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Cómo se perdió tanto sacerdote y cómo se resurgió. Entonces, ¿cómo podemos amarrar ambas cosas? Sí, bien, sí, efectivamente. Bueno, recordemos que evangelio quiere decir buena noticia. Y el verbo evangelizar significa comunicar la buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Bueno, que tenemos un Salvador, una persona que está pensando solo en nuestro bien, no solo material, que al fin y al cabo puede ser relativo, cuanto espiritual. O sea, que está verdaderamente apuntando a lo que vale la pena, que es
la felicidad eterna, la felicidad para siempre, que es lo que todo ser humano busca. No hay nadie que no busque la felicidad en su propia vida. Claro, la libertad humana está pensada para buscar el bien y disfrutarlo. El problema es que a veces nos quedamos con un bien intermedio que pensamos que es el verdaderamente importante y nos hemos olvidado del bien supremo, el único que puede llenar nuestros corazones. Entonces, el Evangelio sí que llena el corazón humano, pero como decías, Luis, sí, efectivamente hay que leerlo. Entonces, ¿cuál es el remedio? Dedicar todos los días un poco de tiempo a la lectura del Evangelio. Esto ya grandes santos en la historia de la Iglesia lo habían hecho. San Vicente Paúl en el siglo XVI recomendaba a sus hijos espirituales de leer todos los días 5 minutos de Evangelio. Y yo creo que en parte ese consejo lo siguió San José María Escrivá, que nos recomendaba también a sus hijos en el Opus Dei a leer 5 minutos cada día de los Evangelios, 1 o 2 capítulos de la vida de Jesús. Y cuando lo hemos terminado, volver a empezar. Y entonces llega un momento en que nos vamos acostumbrando a los textos del Evangelio y nos vienen casi espontáneos a la mente, porque ese conocimiento, ¿cierto?, se va quedando, y incluso llegaremos al segundo paso, que era lo que él aconsejaba, en que nos convertimos en un personaje más. O sea, somos los que acompañamos a Jesús por sus travesías, por las llanuras de Galilea, los que subimos con él a Jerusalén, los que lo acompañamos en las controversias y en las discusiones antes de su pasión. Claro, llegamos a ser verdaderamente un personaje más. Nos preguntan, tradicionalmente tenemos un detalle de las cartas escritas por San Pablo, pero hay una de la que se dice de que no es de San Pablo. Me parece que es la carta de los Hebreos. ¿Nos puede brindar su opinión? ¿La escribió San Pablo o no? Bueno, sí, no es fácil, pero de todos modos, acordémonos, el hombre que más sabía de filología en la antigüedad, un verdadero monstruo, podemos decir, de conocimiento literario y filológico, que era Orígenes. Orígenes publicó la Biblia, o sea, publicó 6 Biblias en 6 columnas, comparando todas las palabras de la Biblia en hebreo, luego la traducción en griego, luego otras 3 traducciones en griego que habían aparecido y luego su propia traducción. Y Orígenes, cuando leyó por primera vez la carta a los Hebreos, dijo: esto no es de Pablo, este no es su estilo, no son sus palabras. Puede ser que contenga alguna enseñanza que coincida con la de Pablo, pero ya él se había dado cuenta. Y por eso yo creo que la Iglesia, muy sabiamente, cuando ahora se lee en la liturgia, ya no dice carta de Pablo a los Hebreos, dice carta a los Hebreos. Porque efectivamente cuando ya un grande estudioso de la Biblia en la antigüedad lo ponía en duda, y no solo él, en la Iglesia oriental especialmente, se tenía la idea de que probablemente podía ser de un autor parecido a Pablo, pero en la Iglesia occidental se tenía la idea de que no. Y solo hasta el siglo IV, que empezaron, digamos, a ponerse de acuerdo, se aseguró que la carta es inspirada, es decir, que contiene la revelación, pero la discusión sobre el autor siguió manteniéndose durante siglos. La Iglesia ha pasado diferentes crisis, como la humanidad también, ¿verdad? Y tal vez si nos puede compartir algunas de esas crisis y cómo salió fortalecida la Iglesia después de esas crisis. Sí, hablábamos antes de lo que era Milán en el siglo IV, cuando en realidad todo el imperio lo gobernaba un emperador de 8 años que venía manipulado, entre otras cosas, por su mamá y las personas que la acompañaban. Y entonces allí se tomaron una serie de medidas arbitrarias y de pronto Dios suscita a un San Ambrosio que se enfrenta a la emperatriz y la pone en jaque, aún jugándose la vida, porque efectivamente así fue. Otra crisis parecida, la del Concilio de Trento. El momento en que se convoca el Concilio de Trento, la Iglesia estaba a la desbandada. O sea, la crisis de los sacerdotes era mucho peor de la que hay ahora, ¿sí? En que había licencia de costumbres,
no vivían una vida ejemplar y además ni siquiera tenían la educación. La formación de los sacerdotes se hacía casi con un cursito veloz de 1 o 2 semanas y ya se le ponía a funcionar en una parroquia con el poco conocimiento que tenían. Entonces Trento establece la creación de los seminarios donde se hace una educación metódica y completa y gradual para formar a aquellas personas que vienen a educar a los fieles. Pero para poner aquello en práctica, Dios suscitó otro santo de la medida de San Ambrosio y en la misma ciudad, que fue San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo aparece en Milán en el momento en que el clero estaba totalmente, como decíamos antes, a la desbandada. O sea que no era ejemplar de ninguna manera. Y aquel hombre aparece, pone en práctica los decretos de Trento, crea los seminarios y empieza a formar el clero no solo de Milán, sino de toda Europa y luego del mundo. O sea que Dios sabe suscitar esas personas en los momentos, diríamos, claves o de la historia. Es cierto, Él respeta la libertad del ser humano, pero interviene suscitando un punto de luz en los momentos precisos. O sea que no hemos de perder tampoco nosotros el optimismo. Ahora, sin duda alguna, que no esperamos algo extraordinario, algún mensaje, pero tanta gente buena que se está empeñando para sacar nuestra sociedad adelante. Hay personas como Marx que han llegado a decir que la religión es el opio del pueblo, como tratando de decir que esa esperanza que nos da la religión, ¿verdad?, es falsa, es vana. ¿Cómo contestamos a eso? Sí, bueno, como sabemos es una frase de Engels que luego Marx toma como suya. En realidad, ¿de dónde proviene? Bueno, proviene de una cultura netamente materialista. Si nosotros pensamos que el único bien de la persona es el bienestar material, es satisfacer todas sus necesidades e incluso tener de sobra, lógicamente la religión no ocupa lugar. Uno de los problemas de nuestra época es que Dios no hace falta. Démonos cuenta. Porque ya cuando una persona tiene todo lo que necesita, pues prácticamente Dios no le queda lugar en nuestra vida. Entonces, aquello que la religión era opio del pueblo era porque Marx decía que la usaban los demagogos para convencer a la gente que rezando se olvidaban de las necesidades materiales, pero eso nunca lo ha hecho la fe cristiana. La fe cristiana ha intentado promover también el desarrollo social junto con la fe. Basta ver el momento en que aparece la doctrina social de la Iglesia con León XIII, que es el momento clave también de la industrialización. Es el momento del capitalismo inglés, el momento del marxismo y la publicación de la Rerum Novarum. Ahí se hace ver cómo efectivamente la religión no tiene nada que ver con un opio del pueblo, no es un narcótico que lo hace olvidar de sus necesidades, al contrario, proyecta a la persona a un superamiento, a una superación, primero material y luego espiritual. Nos preguntan, ¿cómo motivar? Y esto un poco en el sentido, creo yo, de lo que hablábamos, de que hoy los jóvenes están en Twitter, están en cada uno en sus redes sociales, en videitos, etcétera. ¿Cómo hacer nosotros para motivar a los jóvenes a leer y a vivir ese evangelio? ¿Habrá alguna forma moderna de poder llevarlo con los medios que ellos entienden y que ellos utilizan? ¿Está haciendo algo la iglesia alrededor de esto que usted conozca? Bueno, sí, efectivamente, ahora tenemos un grande narcótico de la vida humana que es, diríamos, todos los avances tecnológicos y especialmente el electrónico, o sea, las redes sociales, las PlayStation, el tiempo que pierden los muchachos en el colegio que deberían dedicar al estudio. Claro, y tengo familias que llegaban a mí un poco alarmadas diciendo, es que mi hijo está 4 horas con la PlayStation y no le queda tiempo para estudiar. Bueno, en parte ya los padres podían hacer algo para ellos, pero digamos por ellos. Tenía otra familia en que el papá me había dicho, aquí a este hijo lo dejamos jugar en la PlayStation los sábados de 6 a 7, una vez a la semana.
Y aunque sus amigos vengan a decirle los juegos que han instalado y las realidades que han vivido con aquello, ¿cierto? Lo mismo pasa con las redes sociales. Entonces, en cierto modo, en la medida en que quitamos a la gente de aquello que es una diversión pasiva, aunque después se consiga una gran agilidad con los dedos y la posibilidad de matar todos los marcianitos en un tiempo récord, pero al fin y al cabo, cuando creamos, por ejemplo, el interés por la lectura, el participar con otras personas en los juegos de grupo o simplemente en actividades que enriquecen, como sucede, por ejemplo, en los clubes juveniles, de ese modo podemos intentar sacarlos de ese letargo, porque es un verdadero letargo, pero en parte también por las posibilidades y las comodidades que nos da la sociedad actual. No es fácil, es un desafío muy grande, pero yo pienso que vale la pena afrontarlo. Dicen que es más difícil educar en abundancia que en escasez. Ciertamente, sí. Eso sí, a veces me encontraba con familias que me decían, bueno, yo en realidad no puedo tener sino 1 o 2 hijos porque si no, no lo educo bien. Y yo le preguntaba, ¿y qué significa educarlo bien? Ah, no, pues darle todo lo que me pide. Eso no es educarlo bien, en realidad. O sea, Cicerón decía que a los hijos había que educarlos con un poco de hambre y con un poco de frío. Decía. Y yo creo que tenía razón en cuanto a que, sí, todos los que hemos sido, claro, creo que todos tenemos el recuerdo de nuestros padres que muchas veces nos dijeron que no y agradecemos, porque eso nos evitó quizá formarnos unos caprichos que después no hubieran sido dañinos para nosotros. Sí. Vamos terminando. ¿Tiene algún mensaje así final en vista de todo lo que hemos conversado que nos pueda dejar a los salvadoreños que vivimos muchas dificultades adicionales a las que vive el mundo, ¿verdad? Pero que sí, los salvadoreños también tenemos otra serie de dificultades? ¿Qué mensaje nos daría usted a la luz del Evangelio? Sí, viéndolo yo diría, bueno, que nadie corra el hombro, podríamos decir, ante los problemas a los que se enfrenta, que siempre podemos poner nuestra aportación personal, que podemos efectivamente contribuir al bien del país. De alguna manera hay siempre caminos y hay posibilidades de contribuir. Entonces basta empeñarnos, no desanimarnos y saber que siempre existe un camino para hacer el bien. Y que no hay mal que dure 100 años. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.